Buenas noches, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Amén. Alabado sea el Señor. Esa debe ser nuestra oración, que podamos cada día ser unos siervos para su gloria. Una vez más quiero invitarle a Apocalipsis capítulo 12. Y estamos meditando en los primeros 6 versículos. La semana pasada comenzamos a hablar una parte y nos quedamos a la mitad del segundo punto. Así que vamos a volver a leer y vamos a meditar en la última parte de esta sección. Dice el versículo 1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón, escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz a un varón, que regiría con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Padre, te agradecemos una vez más en esta noche por la oportunidad de reunirnos como tu pueblo para meditar en tu palabra. Oramos para que tú puedas traer bendición a nuestra vida a través de ella. Señor, que pueda cumplir ese propósito que cumplió para nuestros primeros hermanos que la leyeron, que podamos ser edificados a través de tu palabra, podamos ser retados. Señor, y aquellos que no te conocen, que están con nosotros o que nos están escuchando, oramos para que puedan llegar a conocerte, para que puedan, Señor, ser convencidos de su pecado y puedan clamar a ti por perdón y arrepentimiento. Padre, permite que las palabras puedan
expresadas puedan traer edificación, que estén alineadas con lo que enseña tu palabra y que los oyentes, oh Dios, puedan recibirla como proveniente de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. La semana pasada, cuando comenzamos a estudiar o a reflexionar sobre esta sección, estábamos tocando empezamos a estudiar la segunda parte del capítulo del libro de Apocalipsis, que va desde el capítulo 12 hasta finalizar. Y también hablamos de que comenzamos a mirar esa cuarta visión que se le fue revelada al apóstol Juan, que de hecho va desde el capítulo 12 hasta el versículo 14. Y como hemos dicho, todo lo que estamos mirando está relacionado no con algunos eventos en particular que van a pasar pocos días o meses antes de que Jesucristo venga, sino que está relacionado con todo lo que tiene que ver desde el momento que Jesucristo vino por primera vez hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Este capítulo 12 lo dividimos en tres partes. La primera parte es del versículo 1 hasta el versículo 6, la segunda parte del versículo 7 hasta el versículo 12, y la tercera parte del versículo 13 hasta el versículo 17. Y dijimos que tanto la primera parte como la tercera parte nos muestran lo que le sucede al pueblo de Dios a lo largo de este tiempo. Y la segunda parte, del 7 al 12, que si Dios nos lo permite la estudiaremos la próxima semana, nos da una explicación espiritual de lo que está ocurriendo detrás de todo lo que nosotros estamos viendo. Esta sección que comenzamos a estudiar la semana pasada estaba dividida en tres partes. La mujer, que dijimos que era una figura que representaba al pueblo de Dios. Hablamos del dragón, que entendemos que no es nada más sino que el enemigo. Y por último, el hijo varón, que sobre el dragón que comenzamos a estudiar la semana pasada, dijimos varias cosas sobre él. Dijimos que he descrito como de color rojo, ¿no?, que representaba su maldad, la violencia. Hablamos de las 7 cabezas, no necesariamente que tenía 7 cabezas literales, sino que hablamos que representaba su astucia, la habilidad que tiene para engañar a la gente. Él se disfraza como ángel de luz para engañar. Dijimos que también tiene 10 cuernos, y también no es que tenga 10 cuernos literalmente, sino que es el símbolo del poder que él tiene y la influencia que él tiene sobre el mundo. Hablamos de esas 7 diademas en su cabeza, y lo cual le demuestra que él pretende ser un gobernante, un rey, y que también muchas veces usa a los gobernantes humanos para controlar su poder. Y también hablamos de que esas coronas representan o apuntan quizás a su orgullo, a su deseo de usurpar el poder que le corresponde a Dios. Y empezó a describir también el autor, el apóstol Juan, algunas cosas que él hizo, ¿no? Y hablaba de que de su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó al mar. Algunos lo relacionan con la expulsión de Satanás o su rebelión al principio, pero dijimos que esa no es tanta la interpretación, que es más claro poderlo interpretar a una situación en particular que describe el profeta Daniel en su libro, en el capítulo 8, versículo 10. Y quedamos en la última parte, donde antes de pasar al hijo varón, donde dice, y el dragón, el versículo 3 o 4, perdón, la segunda parte dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera.
Esto nos habla de la determinación que tenía o que tiene o que en ese momento tuvo Satanás de aniquilar ¿a quién? Al Mesías o a Cristo. Muchas de las cosas, les dije, que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, simplemente eran intentos de Satanás o del dragón para evitar que el Mesías viniera al mundo. Hermanos, desde que Satanás escuchó de parte de Dios la promesa que Dios le hizo a Eva, que Satanás un día sería vencido por un descendiente de la mujer. Usted recuerda eso, está en Génesis capítulo ¿qué? 3, versículo 15, donde para algunos dice que ahí se predicó por primera vez el evangelio, ¿no? Donde Satanás la herería en el calcañar y él sería pisoteado en la cabeza. Hermano, Satanás desde ese día ha tratado de impedir que el Salvador prometido viniera al mundo, o lo trató de impedir, desde ese día en particular. Ahora, ¿cómo lo ha hecho o cómo podemos mirar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos llevan a relacionar cómo Satanás ha querido impedir o trató de impedir que el Mesías naciera? Bueno, el primer ejemplo de ello lo encontramos en Génesis 4:8. Y es cuando usó a Caín para matar a su hermano Abel, quien era justo. Para Eva, en ese momento, ¿no? Cuando lo estudiamos en su momento, cuando estábamos hablando del libro de Hebreos, identificamos que Abel era justo, se representaba como aquel que realmente había creído en los principios de Dios y lo seguía, y Caín, como quién, como el maligno, ¿no? Y mató a su hermano por su rebeldía, todo lo que se opone a Dios, lo cual representa, ¿no?, que Satanás siempre ha querido destruir todo lo que tiene que ver con Dios y dañar el plan de Dios. Otro ejemplo que encontramos es en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 2. Allí vemos que él trató de corromper la descendencia de Sed. Sed es la línea santa, si se permite, de los hijos de Noé. Sed, ¿no? Trató de corromper esa línea. ¿De qué manera? Bueno, mezclándolos con mujeres impías, para que se corrompiera la línea que Dios quería usar para que a través de esa línea viniera el Mesías. Entonces Satanás también una vez más trató de impedir el nacimiento a través de corromper la línea santa. Cuando llegamos luego a Éxodo, o a Egipto, perdón, vemos en Éxodo capítulo 1, versículo 15, 16 y versículo 22, que de hecho los miércoles antes de empezar el servicio, es parte de nuestra lectura ahora, quizás por providencia de Dios estamos allí, y hemos leído, ¿no?, todo lo que ha ido pasando en Éxodo, y una de las cosas que trató de hacer Faraón con los hijos varones del pueblo de Israel, ¿qué fue? Matarlos a todos los quería matar, ¿no? Fue en ese momento donde pues Dios obró en los padres de Moisés y Moisés fue preservado por parte de Dios, pero ahí encontramos una vez más el intento de Satanás de poder aniquilar el nacimiento del Mesías. Luego, más adelante llegamos a Números, capítulo 25, 1 al 2, aquí estamos sacando algunos ejemplos, y ahí encontramos el ejemplo de Balaán, que Satanás usó o influenció para que hiciera caer el pueblo de Dios en pecado, esperando de que a lo que el pueblo de Dios pecara, Dios lo destruyera por haber pecado. Entonces, al destruir al pueblo por haber pecado, entonces, ¿qué pasaba con el Mesías? Pues no iba a ¿qué? No iba a llegar. Entonces, luego, si seguimos la historia un poco más, llegamos al libro de Esther. Esther capítulo 3, versículo 6, versículo 8 y 9.
versículo 15, yo lo estoy nomás mencionando para que usted lo note, no lo vamos a estar leyendo, y no que estoy tratando de hacer un resumen. Allí encontramos a Amán, ¿no? ¿Qué quiso hacer Amán con el pueblo de Israel? ¿Alguien recuerda? Los quiso exterminar. Y entonces él ideó un plan muy interesante para tratar de exterminar el pueblo de Dios. Y ahí fue donde Mardoqueo le dijo a Esther, ¿no? Haga usted algo, no lo haga, pero pues Dios de una u otra manera va a levantar un medio para que venga respiro para nosotros. Usted conoce la historia, ¿no? Dios obró y al último Amán terminó muerto en el mismo lugar donde él tenía planeado matar a Mardoqueo, ¿no? Entonces, ahí vemos una vez más, Satanás trató de exterminar al todo el pueblo de Dios para evitar que el pueblo se expandiera. Y ahora llegamos a un ejemplo más conocido, y es el caso del rey David y Saúl. 1 Samuel capítulo 18, versículo 10 y 11. Allí encontramos que Satanás usó a Saúl para en varias ocasiones hacer ¿qué? ¿Matar a quién? Matar a David. Y trató de matar a David simplemente por celos, ¿no? La gente cantaba, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ¿no? Hasta un cántico creo que en algún momento la gente lo hemos cantado en algún momento. Entonces, de una u otra manera, Satanás, detrás de todos esos eventos que hemos mencionado, está Satanás. Hay un evento más, pero lo mencionaré en un rato. No es que no se haya olvidado, sino que quiero mencionarlo más adelante, porque está relacionado con lo otro que vamos a seguir con el siguiente punto. Entonces, hermano, detrás de todos estos eventos, y quizás algunos que usted pueda recordar en este momento, Satanás estaba detrás, con el propósito de tratar de evitar que naciera el Salvador. Es como si él estuviera parado delante del pueblo de Dios, que era esa mujer que mencionamos la semana pasada, embarazada, a punto de dar a luz y esperando destruir a ese hijo tan pronto como naciera y viniera al mundo. Ese era su plan. Y esto es lo que esos hermanos de la iglesia de las 7 iglesias que escribió el apóstol Juan necesitaban entender, y que tú y yo también necesitamos entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que tenían un enemigo real y peligroso. Y que detrás de todos los eventos que vemos, que a veces no entendemos, está la mente macabra de Satanás en muchas ocasiones para tratar de impedir el propósito de Dios con su iglesia o con su pueblo. Así que, hermanos, Satanás no es un mito o no es un cuento. Satanás es un ser poderoso que su intención es destruir. Y algunos de esos hermanos que estaban recibiendo esta carta por primera vez estaban sufriendo los embates o los ataques de Satanás. Por ejemplo, uno de los hermanos de ese tiempo, Antipas, fue asesinado por causa de su fe. Ya lo estudiamos cuando el apóstol Juan estaba hablando sobre ello. Fue asesinado. Otros hermanos tenían que entender que su vida estaba en juego. La vida cristiana para ellos en ese momento y para muchos de sus hermanos al otro lado del charco, como decimos, o al otro lado del hemisferio, sus vidas están constantemente en juego. Y es Satanás detrás tratando de aniquilar al pueblo de Dios. Ahora, pero tenemos la promesa de Dios en la palabra, que Él dice que las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán sobre la iglesia. O sea, aunque Satanás se haga lo que haga, podrá ganarnos algunas batallas, pero la guerra no la va a ganar. La guerra, por fe, sabemos que ya la tiene perdida. Entonces, ellos estaban en guerra, usted y yo, mis hermanos, estamos en guerra.
Y si usted y yo no entendemos eso, quizás se nos va a dificultar entender un poco más o mantenernos firmes hasta el final. El día que como creyentes entendamos que estamos en una guerra, que tenemos un enemigo que está peleando contra nosotros y enfrentemos todas las situaciones desde una perspectiva espiritual, usando las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Mire, yo no estoy diciendo que va a ser más fácil, lo que estoy diciendo es que vamos a poder enfrentar eso con una perspectiva diferente. Así que, hermanos, debemos entender esa verdad nosotros hoy. Y por último, el apóstol Juan va a ver el nacimiento de ese niño tan esperado. Y esto es lo que leemos en los versículos 5 y 6. Una vez más, lo leo para ustedes. Y ella dio a luz a un hijo varón. Aquí entendemos cuando habla de ella, está hablando de esa mujer, es decir, que ya por la línea por el cual el Mesías iba a llegar, pues el Mesías nació. Y dice, mire la descripción que nos da de él: regirá con barra de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado para Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Entonces aquí entendemos, y creo que no hay ninguna duda, de que ese hijo varón está hablando ¿de quién? Del Mesías, de Jesucristo. Ahora mire los detalles que nos da el pasaje sobre esto. Y lo primero que nos dice es que es un hijo varón. Y yo creo que el apóstol Juan no menciona esto por casualidad. Él está recalcando que no es cualquier niño, sino que era el hijo prometido. El Mesías que Dios había prometido desde ese día que le dijo a Eva, él te herirá en la cabeza. Eva pensó que era su primer hijo, luego pensó que no, o sea, como a veces nos pasa a nosotros, pensamos que es el siguiente. No, iba a pasar muchos siglos después, pero había sido prometido a su pueblo. Isaías, el profeta Isaías, muchos siglos antes, en Isaías capítulo 66, versículo 7, lo había profetizado. Es más, vamos ahí, no lo iba a leer, pero quiero leerlo. Perdón a los hermanos porque no se los envié. Isaías 66, versículo 7. Dice, antes que tuvieses de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Y según los estudiosos dice que la palabra que se usa allí no es hijo, sino es específicamente varón. Ahora, ¿qué quería decir esto? Bueno, los judíos conocían las profecías, pero lo que quiere decir simplemente es que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Es el hijo varón que Dios había prometido para salvar a su pueblo. Y una vez más lo recalco, porque siempre es bueno recalcarlo, no era para salvar a su pueblo de una opresión militar, sino para salvar a su pueblo de una opresión espiritual. Sí, eran esclavos o estaban sometidos por el gobierno romano físicamente, pero el peor problema de ellos no era ese. El peor problema era que estaban espiritualmente esclavos del pecado. Y de ahí es que nos tiene que liberar el Señor. Y si tú estás en Cristo, estimado amigo, aunque eres libre y crees que caminas para arriba y para abajo, sí lo haces físicamente, pero espiritualmente eres esclavo del pecado. Necesitas al Salvador que es Jesucristo, el verdadero Mesías. En segundo lugar, lo que dice el apóstol Juan sobre este hijo varón, sobre Jesús, y bueno, ahí nos recalca una vez más que Jesús dice, regirá con vara de hierro
a todas las naciones. Esta expresión que regirá, o sea, gobernará con barra de hierro, es una forma simbólica para hablar de el poder y la autoridad de Jesucristo. Es interesante que esto lo encontramos en el Salmo 2, ¿no? El Salmo 2 es un salmo mesiánico y en algunos momentos lo hemos leído en la congregación. Y es allí donde Dios le promete al Mesías que Él reinará sobre todo el mundo. Y la palabra que usa aquí, regir, según los estudiosos, dice que también puede significar pastorear. Es decir, que así como un pastor de ovejas normalmente cuida las ovejas y las protege del peligro de los lobos, así también Jesucristo reinará con autoridad sobre el mundo, defendiendo a su pueblo de sus enemigos. Por eso el mismo Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Por eso vemos al Señor Jesucristo de una u otra manera protegiendo a su pueblo. El que tiene el control es Cristo. Aunque sí la Escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo, aunque la Escritura dice que él ciega la vista de los hombres para que no le resplandezca el Evangelio, sí tiene una autoridad que le ha sido delegada, pero sabemos que él no puede moverse fuera de la autoridad que le ha sido delegada. Un buen ejemplo de ello es como un león, pero que un león que está ¿qué? Amarrado. Si usted se acerca a esa área, pues ese león lo hace pedazos. Pero de ahí para allá, si el león llega nomás hasta aquí, usted puede hacer todas las muecas que quiera, pero el león no le va a hacer nada. Es poderoso, sí, pero ¿le puede hacer algo? No. Su poder está ¿qué? Limitado ¿cómo dice? A lo largo de esa cadena. Entonces el que tiene el control es Cristo. Cristo es el Rey de Reyes y Él gobierna con justicia y Él gobierna con poder. Lo tercero que nos dice sobre el Señor Jesús aquí, dice es que este Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué significa esto? Arrebatado para Dios y para su trono. Y creo que esto va a ser importante para lo que vamos a mirar la próxima semana en los versículos 7 al 8, para lo que voy a tratar de explicarles. Es importante esto. Hermano, que después de su misión aquí en la tierra, Jesús regresaba ¿a dónde? Al cielo. Él fue exaltado nuevamente. Y ahora dice la Escritura que reina junto con Dios Padre, o sea, dice que está sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12, y Hebreos capítulo 12, versículo 2, que estudiaremos en unas próximas semanas, nos dice que está sentado a la diestra del Padre. Y no significa literalmente de que Dios tiene una silla y que Jesús está sentado a la derecha, no, está hablando de autoridad. Que Jesús está ahora en un lugar de autoridad, que aunque vino a la tierra en debilidad, ¿por qué digo en debilidad? ¿Por qué qué? Porque vino como un hombre y vino como un bebé. Y todos los que hemos tenido un bebé en los brazos, sabemos que no hay más débil en la vida que un bebé. Son frágiles. Dependen 1000%, si me permite usar esa expresión, de que alguien haga un cuidado. Y usted y yo hoy estamos aquí, o sea, llegamos a la edad adulta, primero porque Dios le plació darnos vida, pero porque alguien en algún momento de nuestra vida, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, decidió cuidarnos lo suficiente hasta que nosotros pudiéramos ya vivir independientemente por nuestros propios medios.
Entonces Jesucristo vino en esa condición de debilidad. Lo glorioso es que ahora está a la diestra del Padre, pero cuando regrese por segunda vez, ya no va a venir en debilidad. Va a venir en toda su gloria. Y toda rodilla se doblará. Toda rodilla lo tendrá que reconocer. Para algunos será demasiado tarde. Para algunos ese día será gloriosa, como dice una canción. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. No sé por qué dicen mañana, porque no sabemos si es en la mañana, pero bueno, así dice el corito. El himno, perdón. Pero para otros, como ya hemos estudiado, ese día será un día de terror. Porque ese día va a decir, ahora sí creo, pero ya va a ser demasiado tarde. Por eso fue que Satanás intentó destruirlo. Y lo intentó desde su nacimiento. ¿Se acuerda? Cuando Herodes se enteró de que había nacido, ideó un plan. Mandó a uno y dijo, dígame que nació y dígame dónde está, porque yo quiero ir a adorar al rey. Qué bonita, qué intenciones tan buenas. O sea, quiero ir a ver al rey, quiero ir a conocerlo y yo también quiero ir a rendirle. Le decía, y los pastores, pues hombre, o los sabios, ¿no? Pues sí, qué buena gente, ¿no? Y se fueron, pero Dios le reveló y le dijo, no señor, él no quiere adorarlo, lo quiere matar. Así que se fueron por otro lado. ¿Qué pasó cuando Herodes se enteró de que estos no le dijeron nada? ¿Alguien recuerda? ¿A quiénes comenzó a matar? A todos los menores de 2 años. Dijo, ahorita los acaban a todos. A todo el mundo van a empezar a acabar. Todos los menores de 2 años los quería aniquilar con la única esperanza de matar al Mesías. No pude impedir que naciera. Bueno, ya nació. Ahora impidamos de que crezca. Y por eso Dios cada rato le mantenía diciendo a José, muévete para aquí, muévete para aquí, muévete para aquí, porque lo quieren aniquilar. Más adelante, durante su ministerio, no pudo matarlo, se desarrolló, creció, iba a empezar su ministerio y antes de empezar su ministerio trató de destruirlo. ¿Cómo trató de destruirlo? ¿Alguien recuerda? Le ofreció lo que era de él, dice la hermana. Pero es interesante, le ofreció lo que era de él, pero le ofreció la gloria sin sufrimiento. Es decir, le ofreció la gloria sin ir a la cruz. Y Jesús sabía que para poder recibir la gloria tenía que ir a la cruz sí o sí. Porque más que la gloria, era el pago por nuestros pecados. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Y nada de lo que hiciéramos, tú y yo, hubiera sido suficiente para cubrir nuestro pecado. Y muestra de ello está en los sacrificios que tenían que hacer año tras año. Porque esos sacrificios lo único que hacía era cubrir temporalmente. ¿No? Como cuando uno se pone una bendita y no me va a poner una venda, no quiero, es como si yo me cortara y bueno, nomás me voy a poner, no quiero ir a que me cosan porque me da miedo, no me pongo una bendita a ver si funciona la cosa. Entonces durante su ministerio trató de tentarlo. Le ofreció la gloria, le ofreció la tentación y en muchas ocasiones también querían hacerlo rey. Y Jesús se le iba porque Jesús entendía que su reinado no era de este mundo. Y su último intento, cuando vio que no pudo funcionar, ¿cuál fue su último intento? Matarlo. Usó a Judas para tratar de matarlo. Dijo, ahorita mato a Jesús y se acabó el problema. Y usó a Judas, usó a todos los religiosos, usó al mismo pueblo que un día cantaba, Hosana, Hosana, al hijo de David. Al mismo pueblo lo usó para que luego crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Satanás estaba
celebrando, porque por fin voy a acabar. Pero usted y yo sabemos que Satanás no ganó. El que dijo, consumado es, en la cruz, fue nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra, tetelestai, o consumado es, no era una declaración de derrota, sino una declaración de ¿qué? De victoria. Donde Jesús estaba diciendo, he vencido el pecado, he vencido la muerte y sobre todo he vencido a Satanás. Entonces fue llevado al cielo porque su obra en la tierra había terminado. Había salvado a su pueblo y como dice el Salmo 110, está sentado a la derecha de Dios Padre y reina y gobierna con autoridad. Versículo 5, si alguien lo quiere notar. Salmo 110, versículo 5. Pero ¿qué nos sigue diciendo el texto? Porque algo más nos dice el texto. Y la historia no termina allí. Dice el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo así que la mujer huyó al desierto? En la Biblia, cuando hablamos de desierto, puede tener dos significados o tiene dos sentidos. Uno habla de dificultades o de pruebas. Muchas veces decimos, bueno, es que es necesario pasar por el desierto, es decir, pasar por dificultades, por pruebas. Pero también en otro sentido es el lugar donde Dios, el desierto es el lugar donde Dios cuida ¿a quién? A su pueblo. ¿Te recuerdas que en el Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, lo llevó al desierto? Pero mientras estaba en el desierto, les dio pan del cielo. ¿Te acuerdas? El maná. En el desierto los protegió. Dice que en el día era una nube que los cubría. En la noche era una llama de fuego que los calentaba. Todos aquellos que están hasta el desierto saben que en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Bueno, Dios los cuidaba. También dice que su ropa, a pesar de que estuvieron, bueno, no sé, yo de hecho hablaba con mi esposa en estos días porque me decía algo de los zapatos, que porque siempre yo los gasto por un lado, le dije, pues, por un lado que se gastan los míos, siempre gastan por un lado, entonces, pero ¿por qué los gasta? Le dije, yo no sé, tengo algún defecto de fábrica, dije yo, o sea tengo algún defecto de fábrica que de alguna manera caminar extraño, que hace que mis zapatos se gasten por algún lado, pero se gastan. Ahora imagínense usando zapatos por 40 años, a nadie le han durado zapatos 40 años, ¿no? Pero a ellos dice que no se les gastaban ni los zapatos ni la ropa. ¿Eso habla de qué? Del cuidado y la protección de Dios. ¿Cómo nos gustaría que ahora nos duraran los zapatos 40 años? Pero pues no nos duran. ¿Mm? Sí, no, pero ya ahorita ya no crecemos más. Yo por lo menos ya no crezco más. ¿Cómo? Ya no hay negocio. Fuera de eso, en el desierto no solamente los alimentaba, los protegía, sino que también en varias ocasiones hablaba al corazón de ellos. O sea, el desierto fue duro para este pueblo rebelde y sobre todo también para los menores de 20 años porque no tuvieron nada que ver en la rebeldía de sus padres. Claro que sí, pero también fue un lugar de cuidado para el pueblo de Dios, el cuidado divino. A pesar de que estaba en una situación complicada, Dios los cuidó y los protegió en tu momento. Por eso, cuando dice que la mujer huyó al desierto, debemos entender que Dios mismo ha preparado ese lugar para cuidar de su pueblo en medio de las dificultades. No es que literalmente ahorita toda la iglesia se va a ir para el desierto, no, que literalmente estamos en este mundo, vamos a tener momentos de dificultad, vamos a tener momentos de prueba, pero Dios nos va a estar cuidando. Que algunos moriremos por causa de Cristo, sí, pero es parte del de. Y escúchenme esto, hermanos
y amigos, porque esto es importante siempre decirlo. La vida cristiana no significa que no pasaremos por pruebas y sufrimientos. De hecho, a lo largo de la historia usted va a encontrar que la iglesia siempre ha pasado por padecimiento, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido martirizada. Han matado misioneros, en Haití han matado misioneros, Haití, aquí nomás, han matado misioneros. En México han matado misioneros, han secuestrado. Pero Dios de todas maneras ha prometido que estamos al cuidado de Él. De la misma manera como alguien cuida a la niña de sus ojos, así Él nos cuida. Y esto lo vimos en Apocalipsis capítulo 7, usted recordará que Dios a los suyos los sella, y eso nos recuerda de que Él está con nosotros en momentos. Y aunque quizás algunos podamos perder la vida, lo más importante es que no perderemos nuestra vida espiritual, que es lo que vale. Porque esta vida tarde que temprano, ya sea porque me maten por causa de Cristo o porque me enferme y me muera, me voy a morir. Eso no lo podemos cambiar. La Biblia dice, porque está estipulado que los hombres mueran una sola vez. Los hombres han podido, los científicos de su tiempo, han podido hacer muchas cosas. Los más jovencitos quizás no se acuerdan, ¿no? Pero hoy vemos esos celulares todos chiquiticos, ¿no? Pero antes eran unos celulares grandísimos. Ya han logrado meter celulares en cositas así. Ya los relojes, ¿no? Los que quizás en el pasado vimos el auto fantástico, no me acuerdo cómo se llama en inglés, ¿no? El que tenía la lucita rojito que decía, ¿alguien me acuerda cómo? Bueno, los muchachos quizás ni se acuerdan, el kit, ¿no? Le hablaba por el reloj y uno decía, wow. Ya ahora hablamos por el reloj. O sea, algunos están diciendo, ¿qué es eso, pastor? No sé, programas que veíamos nosotros por allá en los 80, 90. El auto increíble. Se le llama auto increíble. Bueno, en Colombia lo tradujeron el auto fantástico. Y bueno, más nos costaría hablar de muchas cosas, ¿no? Pero ahora la idea es que hemos tenido toda esa tecnología ahora en los relojes, en cosas pequeñas. Han logrado muchos avances tecnológicos en la salud. Pero hay algo que no han podido, y es detener que la gente se muera. No lo han podido detener. Llega un momento donde el doctor simplemente dice, mire, señores, disfruten a su familiar estos últimos días porque ya no hay nada más que puedo hacer por él. Así que tarde que temprano vamos a morir. Pero si estamos en Cristo, esa vida espiritual que tenemos en Él, nadie nos la podrá arrebatar. Jesús dijo, no temas a aquel que puede destruir el cuerpo aquí en la tierra, sino al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, hermano, eso debe animarnos. Porque a pesar de que hay mucha dificultad, Jesucristo venció, Él reina. Y aunque estamos en medio de un mundo difícil, Dios ha preparado para su pueblo un lugar de consuelo, de protección y de comunión con Él. Tenemos comunión con Él a través de su palabra, a través de su espíritu. Él nos consuela, Él nos protege. Y como dice el Salmo 23, hermano, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y en que ande en valles de sombra, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado infundirán aliento. Entonces, hermanos, no estamos solos. No estamos desamparados. Y aunque quizás los hombres nos puedan abandonar en algún momento, Cristo no nos ha abandonado. Él tiene cuidado de su iglesia en todo momento. Ahora, pero miremos lo que sigue diciendo el texto, porque la última parte del texto nos dice cuánto tiempo nos va a cuidar Dios. Final del versículo 6. Dice, los va a llevar al desierto, para allí los sustenta. ¿Por cuánto tiempo? 1270 días. La pregunta es, ¿cuándo empiezan a contar esos 1260 días?
Notemos que este número aparece varias veces en el libro de Apocalipsis, expresado de diferentes maneras. En Apocalipsis 11:2 se habla de 46 meses. En el versículo 3 se habla de 1260 días. En el versículo 11 de 3 días y medio. Y más adelante menciona un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y como hemos dicho hasta el momento, por lo menos en la interpretación que nosotros hemos, o que yo he adoptado para enseñar el libro, se está expresando de diferentes maneras, pero entendemos que es el mismo periodo de tiempo. Todos están hablando del mismo periodo de tiempo. Y lo que yo les he enseñado, la interpretación que he decidido ceñirme para enseñar el libro, estamos hablando de que ese es el tiempo que corresponde entre la primera venida de Jesucristo hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Es decir, el tiempo que abarca toda la iglesia. Hay otra interpretación que dice, bueno, es que esos 1260 días son 3 años y medio y significa que son los últimos 3 años antes de que Jesucristo venga, los últimos 3 años y medio antes de que Jesucristo venga, o lo que han identificado algunos como la gran tribulación. Los que lo interpretan de esa manera, que quizás es la forma más popular. Si usted pregunta afuera, en las iglesias es la más popular que usted va a encontrar. La que yo estoy enseñando es la menos popular. Entonces posiblemente quizás algunos de ustedes estén en algún momento teniendo choques con lo que yo, la postura que yo he decidido enseñar, ¿no? Pero entiendo que eso, cuando dice ahí esos lo lleva al desierto para sustentarla por 1260 días, está hablando de todo el periodo desde que Jesucristo ascendió hasta que Jesucristo regrese por segunda vez, que durante todo ese periodo, a pesar de la persecución que el pueblo de Dios ha tenido, Jesucristo ha sustentado, ha cuidado su iglesia. Y si de aquí a 1000 años Jesucristo no ha regresado y usted y yo ya no estaremos aquí, porque no creo que nadie vaya a tener 1015 años en esa época, Él seguirá sustentando a su iglesia. La seguirá cuidando. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros como iglesia el día de hoy? Que Dios ha prometido durante todo este tiempo cuidar espiritualmente a su pueblo. Mira lo que estoy diciendo, cuidar espiritualmente a su pueblo. No significa de que el pueblo de Dios no va a enfrentar dificultades, pruebas, sufrimiento o persecución. No los vamos a enfrentar por causa de Jesucristo. Esa realidad, hermano, eso va a continuar. Pero lo importante es esto. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él nos guiará, nos cuidará con su amor firme. Y para eso dijo el Señor Jesucristo cuando los discípulos estaban tristes porque el Señor se iba a ir y los iba a dejar solos. Y ellos decían, Jesús, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué le contestó Jesús? Yo no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Consolador. Y esto era lo que los primeros cristianos a los que escribió esta carta necesitaban escuchar de parte del apóstol Juan. Por eso les escribió, y es lo que tú y yo necesitamos escuchar el día de hoy. Aunque estemos pasando por tiempos difíciles, por momentos duros, Dios sabía perfectamente que eso iba a ocurrir, pero no nos iba a dejar solo. Vaya conmigo a Juan capítulo 10. Yo creo que sí se los mandé. Juan capítulo 10, versículos 27 y 29. Oh, sí, ya. Y le subrayé unas frases ahí, porque me gusta, digamos, subrayar algo importante. Lo subrayo en la Biblia para luego recordarlo. Pero mira lo que el Señor Jesucristo dice allí, de estos 2 versículos. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Y mira lo que dice ahí. Nunca perecerán. El que realmente es oveja de Cristo, el que verdaderamente tiene salvación, dice, nunca perecerá. Y miren lo que dice, nadie las arrebatará de mi mano.
No es que Dios tenga literalmente una mano, sino lo que está diciendo es Él, que son mi posesión y como son míos, nadie me los puede quitar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, ni la misma muerte podrá separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo Jesús, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Él es fiel, Él nos cuida, Él no nos abandona. El hombre nos puede abandonar. Nuestros hermanos en Cristo nos pueden abandonar, nuestros padres nos pueden abandonar, nuestro cónyuge nos puede abandonar, nuestros hijos nos pueden abandonar. Cristo no nos va a abandonar, Él nos cuida. Su amor es fiel. Y con ese amor nos guarda día a día. Si Él puso el sello en nuestras vidas, mis amados hermanos, usted tiene que tener la seguridad de que Él no lo va a abandonar. Y eso no significa de que todo en su vida va a ser color de rosa. Muchas de las situaciones, yo tengo la convicción personal que muchas de las situaciones por las cuales enfrentamos, una es porque muchas veces Satanás nos quiere zarandear y Dios le permite que nos zarandee, o sea, que nos haga la vida difícil. Otras veces es que Dios quiere probar nuestra fe o nos está disciplinando porque hemos pecado. Y hay otra forma, porque a veces sufrimos simplemente porque nosotros mismos nos metemos en problemas. Yo le puedo a usted contar cosas que he sufrido simplemente porque yo solito me metí en problemas. Y si tú y yo somos honestos, muchas veces nosotros solitos nos autodestruimos, ¿no? Se puede usar esa palabra así media extraña. Nos metemos solitos en dificultades. Otras veces es el enemigo y muchas veces, a veces Dios está tratando con nuestra vida, probándonos, porque la palabra habla de que somos probados. Así que, hermano, lo que vemos en este pasaje son imágenes poderosas de una gran verdad que tú y yo debemos recordar. La historia del mundo no gira en torno a nosotros, no gira en torno al gobierno, ni siquiera al caos presente en que estamos, sino que gira en torno a Cristo y su victoria sobre Satanás. Todo gira en torno a Él. Y lo que Juan ve en estas visiones que transmite a nosotros es simplemente el plan glorioso de Dios llevado a la culminación. Él prometió un Salvador, el Salvador nació, el Salvador vivió, el Salvador murió, el Salvador resucitó, el Salvador fue exaltado y el Salvador regresará en victoria. Ese es el plan glorioso de Dios. Y aunque Satanás se resista, él sabe que está perdido. Por eso dice la Biblia que los demonios tiemblan, porque saben que están perdidos. Él sabe que está luchando, pero su guerra está perdida. Entonces, como creyentes debemos animarnos cada día. Que aunque vivimos en tiempos de pruebas, en tentaciones, ataques de parte del enemigo, a veces nos sentimos en desierto, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos que nadie nos ve, que nadie nos escucha, que todos contra nosotros, debemos recordar que no estás solo. Cristo está con nosotros, que Él te está sustentando. Aunque no veas la luz al final del túnel, aunque tú creas que es lo peor que te puede estar pasando, créeme que Él te está sustentando y te está fortaleciendo. Puede ser que nos pase lo que le pasó a Elías, ¿se acuerda? Elías estuvo en ese momento donde dijo, Señor, es mejor, quítame la vida. Ese creo que es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Elías llegó un momento donde dijo, Señor, yo ya no aguanto más, es mejor, quítame la vida y me soluciona los problemas. Pero ahí estaba Dios, ¿qué? Sosteniéndolo, cuidándolo,
alimentándolo, y luego salió de esa situación. Entonces, como iglesia somos perseguidos, pero somos protegidos. Somos atacados, sí, pero no somos abandonados. El mundo es hostil contra nosotros, sí, pero estamos camino a la tierra prometida. Estamos camino a ese descanso eterno. Y nada, absolutamente nada, nos arrebatará de la mano de Él. Mira, si tú estás en Cristo, si tú 100% tienes la salvación de Jesucristo, nada te puede arrebatar de su mano. Él lo prometió. Pero amigo, niño, joven, adulto que estás en Cristo, esta historia también es real, no es algo simbólico. No es una fábula, no una historia religiosa. Es la realidad más importante que tú debes conocer en esta vida. Dios sí envió a su Hijo al mundo para vencer al enemigo, y creo que esa historia todos la hemos escuchado de una u otra manera. Pero si tú abres o llegas a Cristo en fe y en arrepentimiento, tendrás la victoria eterna. Si tú sigues rechazando a Jesucristo, el día que mueras y enfrentes a Dios, enfrentarás la ira de Dios. Ya no va a haber esperanza para ti. No hay esperanza después de la muerte. Hebreos claramente lo dice, que está estipulado después de que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, después de esto tendrás que dar cuenta a Dios por tu vida, por cómo viviste. Amigo, Cristo ofrece perdón. Cristo ofrece vida eterna. Y si tomas esa vida eterna, nadie te la puede quitar. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Ese creer significa arrepentirte de tus pecados, confiar en Cristo como tu Rey y tu Salvador y comenzar a caminar en base a lo que Él pide en su palabra. Entonces, el día que mueras o el día que Jesucristo venga, escucharás las palabras más gloriosas que tú puedes escuchar. Bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero si no estás en Cristo, escucharás las peores palabras que tú puedas escuchar. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Solo hay dos opciones. O crees en Cristo y rechazas a Cristo. Si crees, tienes vida eterna. Si rechazas, tienes condenación eterna. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Y si usted está en Cristo, pues que el Señor afirme en nuestros corazones cada día más nuestra fe y que cada día sigamos arraigados a nuestro refugio, a la sombra del omnipotente Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Señor, porque nos permites entender en dónde estamos. Señor, que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Señor, que enfrentamos dificultades, conflictos, ya sea con el mundo por causa tuya. Señor, pero no estamos solos, tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos levantas. Señor, te pido que tú puedas obrar en nosotros, en aquellos que estamos en ti, para que cada día, Señor, nos permitas seguir creciendo en la fe. Señor, seguir confiando en tus promesas. Seguir esperando tu regreso con ansia, con pasión. Señor, pero también te pido por aquellos que no te conocen todavía. Señor, aquellos que todavía el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento, sus ojos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Mi oración es para que tú quites esa venda. Señor, y de una manera sobrenatural ellos puedan llegar a conocerte, puedan creer en ti y encontrar fe, arrepentimiento. Señor, y como enseña tu palabra, que puedan llegar a ti y que haya fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Padre, a ti te damos las gracias por tu palabra y por lo que tú has hecho. Sigue obrando en nuestras vidas como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano?